Buenos días, hermanos. Nuevamente aquí estamos esta mañana para tratar de aprender de la palabra de Dios. Esperamos que estén siendo de bendición las enseñanzas pasadas y esta mañana vamos a tratar de aprender nuevamente acerca de la palabra de Dios. Ahí en nuestras Biblias, Eclesiastés capítulo 2, versículo 20 al 26. Eclesiastés capítulo 2, 20 al 26. Y mientras lo buscan, vamos a cubrir esta mañana ahí el tema que les platiqué en días pasados acerca de la depresión, el desánimo. Y vamos a ver esta noche lo que dice la palabra de Dios acerca del estrés, el desánimo, la depresión. Entonces vamos a leer Eclesiastés 2, 20 al 26. Me siguen con su vista, luego oramos y entraremos a aprender algo. Dice la palabra de Dios esta mañana. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Versículo 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dejemos una marca ahí en este pasaje y vamos a orar ahí en el hogar. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. Señor y Padre, gracias que nos permite estar aquí esta mañana. Le pido una vez más que perdone mis faltas, limpie mi corazón y que esta mañana solamente salgan palabras de ánimo, de edificación para beneficio de mis hermanos de la iglesia, de algún oyente por primera vez y también hable a la vida mía, Padre. Yo también como pastor, predicador, necesito ser amonestado a través de su palabra. Pedimos que selle cada decisión que se haga al final, en el nombre precioso de nuestro Señor, Cristo Jesús, se lo pedimos. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo, hermanos, lo más que podamos. Tal vez no podemos ir a todas las citas, pero trataré de decírselas. Trate de tener por ahí a la mano una pluma, un papel, las anota y luego al final de la enseñanza podrá por ahí buscarlos o luego volver a escuchar el mensaje y tratar ahí de ver el texto que le recomendé para ese punto. Bueno, el libro que leemos, Eclesiastés, un pasaje precioso, Eclesiastés, 12 capítulos, escritos por Salomón. Y este Salomón, hermanos y amigos, dice la palabra de Dios que habla aquí y dice en el versículo 20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que me había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Con cuidado voy a decir esto, hermanos y amigos, la palabra depresión, yo no la he visto en la Biblia, pero sí hay palabras
que nos dejan saber que hay veces el estado de ánimo de una persona ha cambiado. Y hay palabras ahí en la palabra de Dios que nos hablan de cierto hombre, de una mujer que cayó en tristeza. Hay veces esa tristeza fue momentánea, le dieron la noticia, se puso triste y al siguiente día siguió con sus trabajos, sus labores cotidianas. Y hay veces que esa tristeza se quedó con ellos por mucho tiempo y los llevó ahí a un tiempo difícil en su vida. También aparece la palabra angustias. En el libro de Jueces habla que constantemente el pueblo de Israel era angustiado por falta de obedecer en la palabra de Dios. Dios permitía que vinieran pueblos contrarios, enemigos, y que fueran afligidos y terminaban en angustias. Y también en otros pasajes aparece la palabra amargura. Ha habido personas que la amargura les llegó por unos días, supieron qué hacer con ella, luego volvieron a estar alegres, contentos, pero hubo algunos otros que llegó la amargura a sus vidas, no supieron qué hacer con ella y esa amargura se apoderó de sus sentimientos, de sus emociones, les robó el gozo, les robó la paz, la felicidad y terminaron siendo personas difíciles de mantener una comunión, ya fuera con el esposo, la esposa, con los hijos o con los de alrededor. Entonces nuestro tema esta mañana, hermanos, la Biblia y la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión. Yo he escuchado a algunos cristianos y pastores que dicen que la depresión no existe, que es una enfermedad mental, que es algo que un ser humano se imagina o pronuncia para no trabajar o para no hacer cierta responsabilidad. Hay algunos otros que dicen que la depresión es terrible, que cuando le llega a una persona, quien quiera que sea, tiene que ser capturada, agarrada, amarrada y llevarla a un hospital, a un manicomio, a un lugar donde se trate con la psiquiatría y dejan saber como que esa persona está loca o loco. Pero esta mañana vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿La depresión existe? Claro que sí. ¿Qué es? ¿Cómo explicarla? Bueno, la depresión puede incluir, hermanos y amigos, una tristeza, una angustia, una amargura, una noticia triste que llega a la vida de nosotros, la recibimos, nos golpea emocionalmente, nos desanima, llega y hace algo ahí en nuestros sentimientos, y si se queda ahí por mucho tiempo, si no sabemos cómo tratarla, se convierte en depresión y terminará sacándonos de nuestras labores o de nuestras tareas cotidianas. Ahora hay que aclarar y entender, hermanos, en estos días, ¿verdad? Tal vez hay una mamá ahí en casa, un papá que sale temprano al trabajo, tiene que manejar, va rápido a llevar a los niños a la escuela, regresa a casa, ¿verdad? Y tiene tareas y luego llega la hora de comer, corre al mercado y luego a hacer la comida y al final del día pues tiene mucho trabajo ese hombre o esa mujer, ese esposo, esa esposa, y hay veces tanto trabajo le produce al ser humano estrés. Entonces, para que aclaremos, hermanos y amigos, el estrés es
sobrecargarnos, trabajar más de la cuenta, querer hacer más de lo que puedo. Tengo todas esas responsabilidades que hacer, no pido ayuda, me cargo yo solo, quiero abarcar más de lo que puedo hacer y finalmente caigo ahí en algo que se llama estrés. Pero esa no es la depresión. Se sobrecarga uno, entonces necesitamos pedir ayuda o buscar más tiempo. Si habíamos prometido hacer algo para tal día o teníamos un compromiso y no la vamos a alcanzar a hacer, hay que hablar, hay que extender eso un poquito más para allá, hablar que tenemos necesidad de más tiempo, que no la alcanzamos a hacer y por lo pronto no seguir agarrando más trabajos, más preocupaciones porque ya suficiente tenemos con lo que tenemos ahí alrededor. Entonces hay veces es ambicioso un proyecto, un segundo trabajo, una tarea o algo y no estamos pudiendo abarcar nuestras responsabilidades diarias y ni siquiera pensar en algo, hay un trabajo extra. Entonces hay que diferenciar eso, el estrés, andar sobrecargados. Pero hay veces que la persona no anda sobrecargada, tiene una vida, por decirlo así, relajada o media ni muy cargada, pero tampoco muy relajada. Pero viene una tristeza, tal vez un quebranto, ¿verdad? Una noticia ahí, cualquiera que sea, llega la noticia a la vida de esa persona y puede que lo meta uno en la depresión. No todas las noticias, la muerte de alguien, la pérdida de trabajo o un negocio que no funcionó, no exactamente lo meten a uno a la depresión, pero hay veces el ser humano no sabemos cómo trabajar con estas emociones y simplemente buscamos el lado negativo. Me despidieron del trabajo, me dejó mi esposa, me dejó mi esposo, mis hijos ya no me siguen, mi papá ya no me visita, ¿verdad? Y mis compadres y mis parientes ya no quieren nada conmigo y pienso que ya a nadie le importo. Y comienzo a ir para abajo y me empiezo a olvidar de mi persona. Si me rasuraba un día sí, un día no, ya hago el rastrillo para un lado, ya no me rasuro. El cepillo de dientes queda ahí estancado, ya no me interesa. El mal aliento de mi boca, ya mi cabello, ya no lo atiendo. Los zapatos me los pongo ahí nada más de metedera, ya no los amarro. La playera que se llenó de guacamole el día de ayer, de chorizo con huevo, me la llevo ¿verdad? Y poco a poco ese asunto que está ahí o esa noticia que vino con tristeza se empieza a apoderar de la persona. Y un día esa persona amanece y ya no quiere ir al trabajo, ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere ir a hacer sus responsabilidades. Le preguntan que por qué no lo quiere hacer, que qué está pasando y él mismo hay veces ni sabe y dice, no sé, no tengo ganas. ¿Pero qué pasó? Pues no sé. ¿Quieres ir a trabajar? Pues no sé, déjenme dormir. Denme una pastilla porque me duele la cabeza. Apaguen la luz, ¿verdad? Y esa mala noticia lo lleva a la depresión y esa depresión lo lleva a olvidarse de su propia persona. Ahora, les aclaro algo, hermanos, ahí en casa, su servidor, yo no soy médico de medicina, ni psicólogo, ni sobador, ni arreglahuesos. Yo lo que soy es un pecador
redimido por la sangre de Cristo, arrepentido, salvo por la gracia de Dios. Yo soy un predicador que leo la Biblia y lo que dice la palabra de Dios yo la creo, hermanos. Y si la Biblia dice que hay ayuda para nuestras angustias, nuestras tristezas y amarguras, creamos que la hay. El pasaje que hemos leído es un hombre, uno de los más sabios que dice la Biblia que ha existido sobre la faz de la tierra, Salomón. Él fue hijo del rey David, segundo rey en Israel. El primero fue Saúl, segundo su padre David, y Salomón fue el tercer rey de Israel. Cuando muere su papá, ahora le toca a él tomar el trono, recibir ahí el país, ser él el siguiente rey. Se le aparece Dios en un sueño y le dice: pide lo que quieras. Salomón había sido instruido por su papá y le dijo: cuando crezcas y cuando vayas ahí a hacer negocios o vayas a ir para adelante, Salomón, adquiere sabiduría. Sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, adquiere inteligencia, adquiere sabiduría. Dios le pregunta que qué quiere y Salomón dice: Señor, no quiero oro, no quiero plata, no quiero un Mercedes-Benz, no quiero un BMW, no quiero un carro último modelo, lo que quiero es sabiduría. Dios se la concede, se la da. Y dice la Biblia que la sabiduría que tenía Salomón, hermanos y amigos, claramente evidenciaba su vida, sus trabajos, su reino. De tal manera que dice la Biblia que en países lejos llegaba la noticia que había un rey que tenía un castillo tremendo, un precioso país que era dirigido con sabiduría. Una reina de una ciudad que se llamaba Sabat escuchó de su fama y fue para allá a Israel a ver qué tan cierto era. Y dice la Biblia que llegó esta reina y se quedó sorprendida. Y ella dijo: lo que me habían dicho de este rey Salomón no es ni siquiera la mitad. Ella vio cómo se dirigía Salomón, las personas que trabajaban con él, todo lo que estaba ahí. Ella se sorprendió. Y ella dio ahí por entendido que este rey Salomón gozaba de una sabiduría que venía de lo alto. De tal manera que este rey Salomón tomó el país, comenzó a edificar un templo para Dios, luego edificó una casa para él. Y por 20 años dice la Biblia, hermanos y amigos, que Salomón usó esa sabiduría lo más que pudo. Después de 20 años, comenzó a descuidarse de esta sabiduría, comenzó a amar a muchas mujeres paganas, y dice la Biblia que esas mujeres desviaron su corazón de las cosas de Dios. Y de ahí para adelante, los últimos 20 años de la vida de Salomón, ya no estaba la sabiduría que estuvo con él los 20 años pasados. Ahora la vida de Salomón iba para abajo, en sabiduría, en espiritualidad, en decadencia iba para abajo. Y fue por ahí en esos últimos días de su vida que él escribe el libro de Eclesiastés y dice ahí: volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón. No estoy diciendo yo que Salomón estaba deprimido o que tenía una depresión, pero por lo que dice el pasaje, ya él había pasado un tiempo atrás, ya una noticia o algo que lo desesperanzó, que él dijo: ya, ¿para qué seguimos aquí? ¿Para qué seguimos llevando a los niños a la escuela? ¿Para qué sirvió tanta iglesia? ¿Para qué hacemos tanto eso? Mira las cosas, nada ha funcionado. Tal parecía que ya tiempo atrás Salomón se había desanimado, había agarrado una tristeza, una amargura. No sé si fue momentánea, por un mes, por dos. Pero aquí en el versículo 20 dice: volvió.
Otra vez ese desánimo, otra vez esa apatía, otra vez ese dolor de cabeza, otra vez ese pensamiento que nadie me quiere, otra vez esa idea de que a nadie le importo. Dice la Biblia que volvió a desesperanzarse su corazón acerca de todo el trabajo que él había hecho. Y el libro de Salomón, hermanos, ahí Eclesiastés es conocido porque él habla constantemente, ahí en un pasaje al lado, habla de vanidad, de vanidades. ¿Qué quiere decir vanidad? Algo hueco o algo bofo que no tiene sentido. Y después de que Salomón había probado la sabiduría de Dios, después de que él había dicho al pueblo de Dios, el hombre sin Dios no es nada, todo lo que le damos a Dios es el hombre regresándole algo de lo mucho que Él nos da. Pero después de unos años, ahora vemos un Salomón con no mucha sabiduría, un Salomón desesperanzado, un Salomón que ahora veía las cosas y se le hacía hueco, vano, bofo, sin chiste. Y tal vez, hermano y amigo ahí, de aquel lado del video, usted es salvo, va al cielo cuando muera. Y a un tiempo a otro ha estado bien animado acerca de la iglesia, acerca del trabajo, acerca de su casa, acerca ahí del hogar que tiene. Tal vez está comprando o tal vez está rentando y hemos andado animados. Pero ahora de repente se ha levantado usted y dice, ¿para qué? Todo es vanidad. Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra después del Señor Jesucristo, él perdió la esperanza de su corazón. El desánimo, la depresión, la tristeza, la amargura puede llegar a cualquier pastor, a cualquier presidente, a cualquier autoridad. No hacen acepción de personas. Y todos estamos ahí, nos puede llegar una mala noticia, podemos perder el trabajo y tal vez caigamos en el desánimo, en la depresión, y es ahí donde usted y yo debemos de saber o buscar ayuda cuando nos venga algo así. Gente me ha preguntado, pastor, ¿usted alguna vez ha estado en depresión? A lo mejor sí y ni cuenta me he dado. A lo mejor no y digo que sí. Pero las cosas que están alrededor o personas a nuestro alrededor, ellos podrán dar testimonio por cómo usted y yo nos conducimos. El ser humano, hermanos y amigos, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. De tal manera que Dios hizo al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza, lo hizo una creación perfecta, pero que si ese ser humano, ese hombre o esa mujer, no voltea y ve la guía de Dios, termina siendo un ser humano complejo que difícilmente se entenderá él mismo. La Biblia dice que había un profeta llamado Elías,